¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Yo acá me encuentro tomando unas medidas para hacer unas tapas de tanque, dado que los vientos de la otra noche voló un par. Y bueno, tengo el trabajo un poco atrasado, pero ya me vine a cumplir con esta tarea que está pendiente. A la clienta le preocupa mucho que el tanque esté sin tapa, dado que bueno, los pajaritos, no es lo correcto. Tuvimos suerte, la tapa se voló, simplemente no se partió porque es de fibrocemento. Ya conozco las dimensiones de la tapa. Obviamente no es la primera que hago, que encargo en una cinguería, pero bueno, cada tanque es distinto. Y no hacía tantos años que no venía para este tanque particularmente, que bueno, me había olvidado de qué capacidad tenía. Así que acá ya estoy arrancando, tomando medidas. Así que bueno, les muestro un poquito. Bueno, gente, acá tenemos 89 centímetros de diámetro. Bueno, vamos a hacerle la entrada para la carga. Este caño lo puse hace 15 años. Y bueno, vamos a hacerle la entrada para el automático, que en este caso quedó obsoleto porque se voló y se rompió, pero en las instalaciones que yo hago siempre dejo la posibilidad de que se pueda prender en forma directa la bomba, así que el cliente no quedó sin agua. Por ahí le aconsejé hacer una limpieza. No me gusta el colector abajo, no está muy confiable como para andar aflojando, así que habría que vaciarlo en forma manual. O sea, poniendo una bomba, una manguera, algo que saque el agua desde arriba hacia abajo. Así que nada, gente, un paneíto de cómo está el barrio. Son un complejo de 3 duples, los 3 con las mismas tapas, así que bueno. Yo habitualmente estas tapas las hago con un ala de 5 o 6 centímetros como para poder atornillarlas al costado. Les hago un agujero son 360 grados, cada 60 grados hago un agujero, le pongo un bulón de acero inoxidable y atornillo la tapa. No se vuela nunca más y bueno, queda prolijito y bien. Les mando un saludo, les agradezco el apoyo.